radioprotección e intervencionismo cardíaco. Para empezar debemos entender qué es el intervencionismo cardíaco, el cual es un examen médico complejo e invasivo que los cardiólogos utilizan para evaluar la función cardíaca y diagnosticar afecciones cardiovasculares. Mediante este examen, el médico puede tomar muestras de sangre del corazón, ver la función del corazón, medir presiones de las cavidades cardíacas e incluso saber si hay alguna válvula alterada. Permite ver si existen defectos congénitos. Permite medir el oxígeno en diferentes partes del corazón. Permite llevar a cabo una biopsia del miocardio para el diagnóstico de ciertas enfermedades. Para algunos procedimientos es posible que inyectarle un contraste mejore la visualización de las estructuras y los vasos del corazón. Procedimiento de intervencionismo cardíaco para los pacientes. Se revisará los antecedentes del paciente. El paciente no deberá ingerir alimentos sólidos o líquidos durante 6 a 8 horas antes del examen. El médico le explicará los procedimientos y sus riesgos. Se solicitará la autorización firmada del paciente. Para realizar este procedimiento se debe adecuar una sala con la siguiente característica. Deberá contener un arco en C, una camilla o mesa, un equipo de fluoroscopía, monitores para visualizar el procedimiento intervencionista, bienes plomados, chaleco plomado, guantes plomados, lentes plomados y protección tiroidea. Una vez ingresado el paciente a la sala de hemodinámica, se le indicará que se deberá recostarse sobre la mesa. Luego se desinfectará la zona por donde se introducirá el catéter. Previo a esto se deberá administrar anestesia en la zona. Una vez introducido el catéter por la vena o arteria de la ingle, el cuello o el brazo, que se guiará a través de los vasos sanguíneos hasta llegar al corazón, permitirá valorar su anatomía y las arterias coronarias, usando un equipo de fluoroscopía como guía. ¿Pero qué es la radiación ionizante o los rayos X que utilizaremos durante estos procedimientos? Los rayos X son un tipo de radiación que no podemos percibir a través de nuestro sentido y a la vez generará pequeños cambios imperceptibles en nuestro cuerpo. La utilización de estos puede ser tanto beneficioso como riesgoso. Como beneficio tenemos la información de los exámenes, que ayudan al médico para diagnosticar y tratar los problemas. Como riesgo tenemos los efectos biológicos como tal. Los riesgos al paciente. Los posibles riesgos asociados a un procedimiento de intervencionismo cardíaco tiene una muy baja probabilidad de que sea ocasionado por los rayos X, como por ejemplo las quemaduras de la piel, los eritemas. Sin embargo, los posibles riesgos se pueden deber al procedimiento mismo, como por ejemplo daño en la arteria donde se introduce el catéter, formación de un posible coágulo, presión arterial baja, entre otros. ¿A qué efectos biológicos estamos expuestos? A dos tipos de efectos, los efectos determinísticos y estocásticos. Los efectos determinísticos, su severidad aumenta con la dosis y se produce a partir de una dosis umbral. Para dosis pequeñas no habrá efectos clínicamente detectables. Ahora bien, si se aumenta la dosis, comienzan a evidenciarse sus efectos. Ejemplo de estos están las cataratas radioinducidas, la esterilidad, la falla renal y lesiones en la piel. Y los efectos estocásticos, cuya probabilidad de ocurrencia se incrementa con la dosis recibida, así como con el tiempo de exposición. Estos no tienen una dosis umbral para manifestarse. Pueden ocurrir como no ocurrir. Ejemplo, está el cáncer radioinducido que ocurre en muy baja probabilidad y las mutaciones hereditarias. La protección radiológica trata de limitar en lo posible los efectos estocásticos, manteniendo las dosis lo más bajas posibles. Los pilares de radioprotección. El objetivo de la protección radiológica es evitar estos efectos biológicos. Con ello utilizaremos los tres pilares. 1. La justificación. Aquí las exposiciones producen un beneficio neto frente a los riesgos que conllevan. 2. Limitación de dosis. Tener certeza de que las exposiciones a los profesionales y al público no sobrepasan los valores establecidos, por encima de los cuales se encuentran los umbrales de dosis para radiolesiones locales o el riesgo de inducción de cáncer llegaría a ser inaceptable. 3.
La optimización. Trabajar de manera que las dosis se mantengan tan bajas como sea razonablemente posible, haciendo que el beneficio neto sea el mayor posible. Optimizar en cardiología no es otra cosa que dar la dosis que se necesita para la intervención, pero no más. La radiología intervencionista es una de las aplicaciones médicas que produce las mayores dosis de radiación en el paciente y en el personal operador. El uso de las técnicas de radiación ionizantes se ha multiplicado en forma vertiginosa en los últimos tiempos y en algunos servicios se ha llegado a duplicar el número de intervenciones en 3 años. Por este mismo hecho, indicaremos recomendaciones para el trabajador ocupacionalmente expuesto. Deben ser monitorizados para determinar su nivel de exposición. Usar dosímetro, preferentemente 2, uno sobre el delantal a la altura de la glándula tiroides y otro por debajo del mismo a la altura del tórax o del abdomen, para tener un control de cuánta radiación llega a nuestro cuerpo. Guardapolvos plomados, o más bien conocido como delantales plomados. Los guardapolvos deben ser usados por todo el personal, incluso el que está más alejado o el que ingresa por poco tiempo. Las dosis son muy importantes y no está justificado desprotegerse en ningún caso. Los guardapolvos deben cubrir la parte delantera y la parte trasera, desde los hombros a las rodillas. Es más eficaz usar en todo momento las pantallas móviles y cortinas blindadas para las partes expuestas. Blindaje cortina inferior. Un opcional importante es una cortina corrediza plomada, ubicada en la parte inferior de la camilla. Biombos colgantes móviles. Es importante contar con un biombo plomado transparente que cubra el intensificador cuando no es necesario trabajar debajo del mismo, porque protege en particular a la persona más expuesta, bajando las dosis en general. El protector tiroideo. Se debe saber que la diferencia entre usar y no usar un protector tiroideo implica duplicar las dosis, dado el factor de ponderación de la tiroides y el cuello. Los anteojos de protección. El riesgo más importante para el médico es la opacidad del cristalino y las cataratas. Es conveniente que los anteojos tengan una protección lateral, pues la radiación dispersa puede venir de cualquier lado. Los guantes quirúrgicos plomados ofrecen un bajo factor de protección y lentifican el trabajo del médico, pues se pierde sensibilidad y además son caros, por lo que no parece apropiado recomendarlos. Fomentar el uso de equipos que incorporen elementos de disminución de dosis a los pacientes. Fluoroscopía pulsada, filtro de cobre para homogeneizar el haz y la colimación. Trabajar con la mesa lo más alta posible y usa el intensificador de imágenes o panel digital plano lo más cercano posible al tórax del paciente y evitar proyecciones oblicuas. Estas recomendaciones fueron hechas mediante el estudio de simulación de radiación del método de Monte Carlo. Método de Monte Carlo. Con este método podemos saber la ubicación ideal para estar dentro de una sala de intervencionismo y así evitar exponerse ante la radiación dispersa. En el lado del tubo radiográfico se dispersa la mayor cantidad de radiación. Si el tubo está por debajo, la parte inferior se está irradiando más que la parte superior del profesional, lo que hace indispensable el uso de un faldón plomado que proteja las gónadas. Cuando el tubo está arriba y si uno está cerca del paciente, se irradia, ya que el paciente produce la radiación dispersa y aparte del delantal debería colocarse además un cuello tiroideo. Es preciso tener en cuenta de la alta radiación que genera el equipo y que la fuente de mayor radiación dispersa es el propio paciente y no el haz directo de rayos X. Y esta es la que afecta a los profesionales expuestos. Por eso, utilizaremos los mecanismos de radioprotección en intervencionismo cardíaco descritos a continuación. Número 1. El tiempo. Esta técnica es importante para lograr una disminución de la dosis de exposición,
tanto del personal expuesto como la de los pacientes. Es directamente proporcional, o sea, a mayor tiempo de exposición a la radiación, mayor será la dosis absorbida y viceversa. De aquí se deduce la importancia de utilizar en cada práctica el menor tiempo posible de radiación sin afectar la calidad del estudio radiográfico. Reducir el tiempo y o la cantidad de radiación se logra utilizando moderadamente la fluoroscopía, disminuyendo las escenas con dosis alta, utilizando fluoroscopía pulsada, moderando el número de filmaciones y el número de imágenes por escena, utilizando los filtros, la colimación, etc. Número 2. Distancia. Esta técnica es una de las más importantes, seguras, fácil de aplicar y menor costo, con la que se logra una disminución de nivel de exposición al aumentar el campo de radiaciones dentro del ámbito de la radiología médica. Aumentar la distancia y dar un paso atrás cuando la intervención no requiera mantenerse totalmente cercano al paciente, fundamentalmente durante la filmación, esto producirá una reducción drástica de la dosis que recibe el operador. Número 3. Blindaje. Este método disminuye el campo de radiación entre la fuente y la persona, logrando así una disminución de las tasas de dosis de exposición tanto de los trabajadores expuestos como la del resto de los trabajadores, y deben ser usados cada vez que se expongan a un campo de radiaciones, tanto por el personal expuesto como por los acompañantes. Fundamental el uso de delantal plomado, protector tiroideo, lentes plomados, etc. Otro elemento imprescindible para la práctica diaria es el uso de las mamparas o vidrios plomados, que deben colocarse entre el paciente y el operador. Es preciso tener en cuenta que la fuente de mayor radiación dispersa es el propio paciente y no el haz directo de rayos X. A mayor espesor de paciente y tamaño del haz, la radiación dispersa por el mismo se incrementa, y esta es la que afecta a los profesionales totalmente expuestos. Protección del personal ocupacionalmente expuesto. Este debe estar correctamente informado respecto al riesgo de trabajar con radiaciones ionizantes y cuál es el modo eficiente de protegerse de ellas. El personal que corresponda debe permanecer dentro de la sala mientras se realiza el estudio, ya sea el médico, el tecnólogo médico, la arsenalera, el anestesista, el personal de apoyo, etc. Todos con delantal de plomo, protector tiroideo, lentes plomados y todos los elementos para su protección radiológica. El trabajador debe portar su dosímetro personal durante su jornada laboral, la cual será registrada cada trimestre. También debe utilizar los protectores de radiación dispersa, tanto el que está suspendido en el techo como el que está suspendido al costado derecho del equipo. Las dosis permitidas en Chile para el personal expuesto son 5 rem por año. Protección del paciente. Reducir las dosis absorbidas recibidas en la zona de exploración del paciente al mínimo compatible con la obtención de la información diagnóstica necesaria para cada paciente. Aplicar principio Lara, tan baja como sea razonablemente alcanzable. Reducir al mínimo posible la exposición de otras zonas del cuerpo en el paciente. Aplicar técnicas como disminuir el tamaño de campo de irradiación con el uso de colimadores, proteger los órganos del cuerpo que puedan afectarse por la radiación como las gónadas o el cristalino, aumentar la distancia foco-piel lo más que se pueda, utilizar rejillas antidifusoras entre el paciente y el sistema de imagen, supervisar y disminuir los tiempos de radiación, procesar correctamente las imágenes adquiridas. Protección al público. Entregar información con respecto a las áreas con riesgo de exposición, tener un buen diseño de construcción y diseño del recinto, y las dosis recomendadas para el público son de 0,5 rem por año. Conclusión. Los objetivos de la protección radiológica son evitar las radiolesiones y reducir los riesgos de inducción de cáncer a niveles aceptablemente bajos. Para alcanzar estos objetivos se cuenta con 3 principios: justificación, optimización y límites de dosis. Estos principios se aplican a los profesionales y al público,
pero los límites de dosis no son aplicables a los pacientes, para quienes basta con que la intervención esté justificada y la protección sea optimizada. En general, si se protege al paciente, se protege al operador, por lo que siempre conviene usar una evaluación conjunta y optimizar ambas condiciones.